¿Cuál es el día más importante y más feliz de la historia? Romanos 4, el último verso de Romanos 4. Romanos 4, el último verso. Vamos a ver una serie de versículos que habla de las razones por las que Cristo fue entregado. Diversas razones o diversos motivos describe la Biblia de la causa o para describir la causa por la que Jesús fue entregado. Aquí en este pasaje central hemos visto que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y que resucitó para nuestra justificación. Amén. Alabanzas a Dios. Luego veamos también con Romanos 8:32. 8:32 de Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él qué? Todas las cosas. Sigue la palabra entregado, ¿sí? Hechos capítulo 2, verso 23, en la primera gran predicación de Pedro el día de Pentecostés. Dice, hablando, ¿cómo vio Dios el cielo esto? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, lo que Cristo fuera entregado no tomó a Dios por sorpresa, eso estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Vemos con Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, 28 vuelve a decirnos la causa central por la que Cristo fue entregado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ofrecer es igual a entregar. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Tito capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, habla del gran magisterio de la gracia, el magisterio de la gracia, porque enseña, es decir, la gran maestra espiritualmente para nosotros es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Aquí está su magisterio, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, haciendo ¿qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, note lo que hizo, quien se dio a sí mismo. Dar o entregar equivale a lo mismo. Quien se entregó, por eso varias versiones esta palabra, dar, la ponen como entregar. Quien se dio o se entregó a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Amén. Ahí todo lo que hemos visto es como el cielo lo vio. ¿Cómo lo vieron los romanos? Es decir, los romanos eran el gran imperio que dominaba el mundo de aquel entonces. ¿Cómo lo vio? Con los ojos de un juez romano o de un gobernante romano, cómo se vio la entrega de Jesús. San Mateo capítulo 27, 18. Mateo 27, 18. ¿Cómo se vio? Desde el verso anterior, desde el verso eso. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces,
ante los romanos. ¿Qué vieron los romanos? ¿Qué entendieron los romanos cuando los líderes judíos entregaron a Jesús para que fuera crucificado? ¿Qué entendió el representante del imperio romano? Que Jesús había sido entregado ¿por qué? Por envidia. ¿Quién lo entregó por envidia? Los líderes religiosos lo entregaron por envidia. ¿Será verdad o será mentira? ¿Verdad? Amén. Entonces, he ahí los pasos de la entrega de Jesús. Pero el asunto no se queda ahí. Vamos a ir más allá. Vamos a hacer un viajecito a través de la Biblia, una inmersión más profunda. Amén. Ahora hemos bajado como unos 5 metros, vamos a bajar siquiera 70 metros de profundidad. Una inmersión más profunda. Amén. El día más importante de la historia de la humanidad y el día más feliz de la historia fue el día que Cristo resucitó de los muertos. Cuando Cristo nació en Belén fue un día feliz. Hubo alabanzas en el cielo y hubo júbilo en algunas personas en la tierra. San Lucas capítulo 2 verso 8 en adelante nos cuenta que cuando Jesús nace en Belén de Judea, algunos pastores estaban en el campo mirando sus rebaños en el campo. Era tiempo de verano. Cristo no murió en diciembre. Diciembre allá es invierno. Cristo nació en verano, no en invierno. De ahí que los que ponen su pesebre en este tiempo están fuera de foco. Y están poniendo burros y vacas y animales donde no estaban. Todas las pesebreras para aquel entonces estaban vacías, porque todos los que tenían animales los tenían en el campo. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. No estaban en las pesebreras, estaban en el campo, porque era verano. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo. Es decir, las buenas noticias, las noticias de mayor gozo. ¿Qué? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Salvador que acaba de nacer? Se llama Cristo el Señor. Alabanzas a Dios. Y a continuación siguen la sinfonía celestial. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Note que ellos no estaban en el pesebre. Si estuvieran en el pesebre, dirá: ahí en medio de ustedes acabó de nacer el bebé. No, ellos no estaban en el pesebre, estaban en el campo. Amén. Verso siguiente. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nos habían enseñado en el pasado que paz de Dios y buena voluntad, paz y buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad. El hombre por naturaleza tiene mala voluntad. La buena voluntad es la de Dios para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa sí es buena voluntad. Entonces ese día que Cristo nació es un día muy feliz. Hasta los ángeles del cielo cantaron. Pero el día más glorioso de la historia fue cuando Cristo resucitó. Y el más importante. Porque si Cristo nace y vive y muere y no resucita, ¿qué habría pasado? Seguiríamos en nuestros pecados, como dijo Pablo. Entonces, el día más importante fue cuando Cristo resucitó de los muertos. Amén. Para mí el día más importante es cuando Cristo resucitó, porque Él resucitó para mi justificación.
Él resucitó para darme el certificado de que mis pecados han sido perdonados por su nombre y lavados por su sangre. Alabanzas a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, quiero tomar una parábola para ilustrar bien lo que pasó cuando Cristo resucitó. ¿Me permiten? Hago de un texto una parábola. En el capítulo 5 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 5, describe el momento cuando los filisteos llevaron el arca del pacto. Note que viene la muerte de Elí en el capítulo 4 y la muerte de sus hijos, todo el desastre que pasó. ¿Recuerdan? Por haber sido un sacerdote alcahuete con sus hijos también sacerdote y sus hijos corrompidos, y la ira de Dios cayó y no les perdonó. ¿Recuerdan? Y ese día el arca del pacto cayó en manos de los filisteos, capítulo 4 de 1 Samuel. En el capítulo 5 el arca del pacto es llevada a la tierra de los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos con el arca del pacto allí? La llevaron y la introdujeron en la casa del dios Dagón. Dagón, descrito inicialmente como el dios de la agricultura, el dios que supuestamente le enseñó a los seres humanos a arar, a sembrar, también es llamado el Gran Padre, porque supuestamente este era el padre del dios Baal. Era llamado el Santo Padre. Dagón es conocido en la historia de los paganos como el Santo Padre. ¿Qué tal le parece? El Santo Padre. Veamos una imagen de Dagón comparado con la imagen del Santo Padre que la gente conoce. ¿Tenemos la imagen? En este lado, para mí, para el lado izquierdo, está la imagen del sumo sacerdote de Dagón. Si pudiéramos ampliar un poco más la imagen. Bueno, aquí está. De pronto ahí la alcanzan a ver bien. ¿Qué tiene el sumo sacerdote de Dagón? ¿Qué tiene arriba? Una cabeza de pescado. Es su tiara, una cabeza de pescado. ¿Qué tiene este? Una cabeza de pescado con la boca abierta de un pescado. Mira. Igualito. Este, el Santo Padre de los paganos. Y este, el otro. ¿Qué tal le parece? Ahí tiene a Dagón y ahí tiene el otro. Conocidos como el Santo Padre. El Santo Padre de Baal, Dagón, y el otro, ya ustedes saben. ¿Ah? ¿Se le parece o no? ¿Ah? ¿Igualitos o no? Entonces la gente hoy sigue adorando a Dagón. ¿Usted le rindió alguna vez culto a Dagón o no? ¿Cuántos de los que hay aquí le rindieron culto a Dagón? ¿Usted le rindió culto a Dagón? Hasta que Cristo nos sacó de allá. Amén. Bien, gracias por la imagen. Aquí hay un trasfondo. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó allí a consecuencia de haber llevado? Para ellos el dios Dagón era el dios más grande de cielo y tierra. Era el dios más grande. Por eso, cada vez que ellos tenían guerra con algún ejército enemigo, pueblo o reino, capturaban los dioses y los traían y se los llevaban como trofeo, se los presentaban como trofeo a su dios Dagón. ¿Correcto? Allá llevaban todos los dioses que capturaban y se los ponían a los pies a Dagón, porque supuestamente era el dios más grande. Pero los filisteos capturaron el arca del pacto
y la llevaron y la pusieron al lado del dios Dagón. ¿Sí ven? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Cuando fueron al otro día, ¿qué encontraron? Encontraron a Dagón que estaba postrado. Normalmente creían que todos los dioses de las naciones se tenían que postrar ante Dagón, pero esta vez ocurrió lo contrario. Es Dagón, siendo una estatua grandota, sin que la moviera nadie, aparece postrada delante del arca de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó luego? Lo volvieron otra vez a su lugar, volvieron otra vez a Dagón a su lugar. Y al otro día fueron a ver qué había pasado y fue peor. ¿Cómo lo encontraron? Lo encontraron sin cabeza, lo encontraron sin brazos, estaba el mero tronco. Es decir, la cabeza esa del Santo Padre se la cortó. La tal cabeza esa que simboliza el Santo Padre, Dios le cortó la cabeza, porque el único Santo Padre es el del cielo. En la tierra no hay nadie Santo Padre. Aleluya. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que Dagón quedó despedazado, que Dios acabó con su Dios. El arca del pacto, la presencia de Dios en ese lugar, acabó con su Dios, lo humilló, lo despedazó. Se dieron cuenta que no lo pueden sostener, que hay que dejarlo ir. Y comenzaron a rotárselo por sus principales ciudades a ver. Y donde quiera que llegaba, cada ciudad con sus sacerdotes eran heridos por tremendas plagas. Note las plagas. Las plagas eran ¿qué? Ratas y tumores que le salían. Es decir, algo similar a lo que pasó en Asia y Europa con la famosa peste negra. ¿Recuerdan la famosa peste negra? La peste negra tuvo dos agentes, uno como transmisor y el otro como el resultado. Las ratas y los tumores con que la gente moría de dolor, y para ese entonces no había la penicilina ni nada, calmar el dolor, la gente moría a los gritos de dolor en los tiempos de la peste negra. Veamos una imagen de lo que fue, cómo quedaba la gente. Mire, voy a decirles esto. Hoy tenemos 8,000 y pico de personas, 8,000, un poquito más de 8,000 millones de personas en la tierra. Para aquel entonces, estamos hablando del año 1347, que fue la peste negra. Los habitantes del mundo eran 600 millones y murieron 200 millones. ¿Cuánto murió entonces? En aquel entonces, la tercera parte de habitantes del mundo murió por consecuencia de la peste negra. ¿Qué tal le parece? De 600 morir 200 millones, la tercera parte de habitantes del mundo murió a consecuencia de esa plaga. ¿Lo ven qué grave es eso? ¿Qué fue el factor determinante de eso? Ratas y tumores. Ratas y tumores. ¿Qué fue lo que ocurrió en los filisteos cuando se lee ese capítulo 6? Ratas y tumores. Lo mismo. La gente de los filisteos morían de dolor por cantidad de tumores que le salieron a consecuencia de haber querido humillar al Dios de Israel ante sus dioses,
como resultado de buscar someter al Dios verdadero a sus dioses, Dios los hirió con tumores, y los tumores eran transmitidos a través de las ratas. Por eso cuando preguntan a sus sacerdotes, ¿y cómo hay que devolver esa arca a su lugar donde estaba primero allá en Israel? ¿Cómo la devolvemos? ¿Qué aconsejaron los sacerdotes? Hay que hacer tumores de oro. ¿Va? Tumores por cada una de los 5 principados que tenían los filisteos. Tenían 5 ciudades principales. Tenían que hacer tumores por cada ciudad de las 5, tumores de oro, y ponerlos en una caja. ¿Y qué también que tenían que hacer? Ratas, ratones de oro, y ponerlos en una caja, porque esa había sido su desgracia, por haber buscado someter al Dios verdadero a los dioses falsos. ¿Sí ven cómo es el asunto? Hicieron eso y lo pusieron en una caja, y una vaca arrastre la carroza esa con el arca de Jehová, y que la guíe Jehová, porque no había nadie guiándola adelante, sino que la vaca se vaya sola y que llegara hasta el lugar donde la habían tomado antes. ¿Qué tal le parece? ¿No fue eso lo que pasó? ¿Qué pasaría? No es una coincidencia, será una coincidencia que ese castigo que dio a los filisteos se haya dado en el mundo más poblado que había de la tierra, Asia y Europa, en el tiempo más oscuro de la Edad Media, cuando el mundo se olvidó del Dios verdadero. Al Dios verdadero le dijeron no, y a los ídolos de la tierra fueron el objeto central de su adoración, comenzando por los hombres, y los ídolos eran el centro de su adoración. Como consecuencia, ¿qué vino? Lo mismo que le pasó a los filisteos: tumores y ratas. Londres fue destruida en esa vez por las ratas. La ciudad de Londres fue destruida por las ratas, y la gente destruida por los tumores. Pero estamos hablando de unas cositas ahí pequeñitas. ¿Es coincidencia o es lo mismo? Cuando en la tierra la gente se olvida de Dios, toda persona que se olvida de Dios tiene consecuencias. El cielo no se queda quieto. ¿Qué pasa con las personas que hoy se olvidan de Dios? Esos que no quieren nada de Dios, ¿qué pasa con ellos que conociendo no le dan importancia a Dios? ¿Qué pasará con ellos? Salmo 9:17. Salmo 9:17. ¿Qué pasa con esa gente indiferente ante Dios? ¿Cuál es el futuro inmediato de ellos? Los malos serán trasladados al infierno, y todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al infierno, y todas las gentes que se olvidan de Dios. Llámese como se llame, sea quien sea, si es de la clase alta, media, baja, de donde sea, la sentencia está dada. La dio Dios. ¿Qué tal le parece? ¿No es terrible eso o no? No estoy siguiendo un libreto, la Biblia simplemente está abierta por aquí por accidente, incluso está abierto en el libro de Esther. No tengo ningún manual aquí. Aleluya. Pero mire, voy a asociar esto. ¿Cuál es la parábola? Eso que le pasó a los filisteos, con la muerte, sepultura y resurrección. El llegar con el arca de Jehová a la tierra de los filisteos es como la muerte de Jesús. Aleluya. Jesús, cuando murió y fue sepultado, fue llevado Jesús o llegó al sepulcro como llegan todos los mortales. Como el arca llegó al templo de Dagón, donde llevaban a todos los dioses que eran capturados, lo llevaban al templo de Dagón. Así Jesús fue capturado por la muerte un día y fue llevado al lugar donde la muerte lleva a todos sus muertos.
y los pone a los pies del emperador de la muerte. ¿No es lo que dice Hebreos 2:14? Que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la muerte para destruir por medio de la muerte ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces la muerte coge las personas, las arrastra y las pone a los pies del gran emperador de la muerte que se llama Satanás. Allá fue llevado Jesús. ¿Ah? ¿Qué equivocación cometieron los filisteos al llevar el arca de Dios y ponerla al pie de su Dios? Fue una tremenda equivocación y un error fatal. Eso mismo le pasó a Satanás. El día que la muerte llevó a Jesús y lo puso a los pies de su emperador, ¿qué hizo Jesús con el emperador? Hebreos 2:14. Lo destruyó. ¿Qué fue lo que hizo el arca del pacto con Dagón? Lo destruyó. ¿Qué es lo que hizo Cristo con Satanás? ¿Qué dice ahí el texto? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí ven cómo va mi parábola? Alabanzas al Señor. Cristo es llevado como el arca a los pies de Dagón y resulta que este Dagón, que es Satanás, cayó destruido. Cayó destruido a los pies de Jesucristo, que es el verdadero gran Dios de cielos y tierra. El gran Padre Celestial no es Dagón. El Santo Padre no es Dagón ni es el otro. El único Santo Padre es este. Mateo 23, 8 y 9. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y el 9. No llaméis Padre vuestro a nadie. ¿A quién podemos llamar Padre nuestro en la tierra? Distinto del daddy, es decir, el papá, humanamente. Pero Padre, el único Padre es ¿cuál? El que está en los cielos. Entonces, nosotros aquí en la tierra nadie reconocemos como Padre nuestro. El único Padre verdadero es el que está en los cielos. Ese es el verdadero Padre. Entonces nuestro Padre no es Dagón. Alabanzas a Dios. Es más o menos eso de que el Padre es uno y que Jesús es el Hijo, el otro, era la imagen de Dagón y Baal. Dagón como el Padre Celestial y Baal como el hijo de Dagón. La famosa imagen supuestamente del Padre y el Hijo. Jesucristo no tiene un Padre por encima de Él. Él mismo es el Padre. En su divinidad Él es el Padre. Quien me ha visto a mí no está viendo a uno que se parece al Padre. Quien me ve a mí ha visto. Aleluya. ¿Dice eso la Biblia o no? San Juan 14:7, si lo quiere verificar, hasta el 9. San Juan 14:7 al 9. ¿Es Jesús el Padre o no? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Y desde ahora qué? ¿Le conocéis y le habéis visto? Verso siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo él? Jesús le dijo: tanto tiempo. ¿Ah? Como que desconsolado Jesús, decepcionado de su discípulo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí ha visto al Hijo del Padre. ¿Sí?
Quien me ha visto a mí está viendo al Hijo del Padre. Sí. Baal, uno de los tantos significados de Baal es el Hijo del Padre. Quien ve a Jesús está viendo a Baal, es decir, al Hijo del Padre, o está viendo al Padre. Aleluya. Mucha gente todavía sigue viendo a Jesús como el Baal, el Hijo del Padre. Pero Jesús no es ningún hijo del Padre, Él es el Padre. Aleluya. Alabanzas al Señor. Es maravilloso adorar y exaltar al Señor, conocerlo tal como Él es, adorarlo tal como Él es. Una señora me decía a mí un día: ay, pastor, yo no sé si estoy haciendo malo. Es que a veces a mí se me va el tiempo adorando al Hijo y allá último me acuerdo que no he adorado al Padre. Entonces me da vergüenza con el Padre porque pasé todo el tiempo hablando con el Hijo. Entonces yo no sé qué hago, si adoro al Padre primero, después adoro al Hijo y después al Espíritu Santo. Le dije: yo no pierdo el tiempo, yo hablo directamente con Él, con uno solo. Cuando hablo con Jesús, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es todo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces, el día que David finalmente recuperan el arca y la traen a Jerusalén, capítulo 7 de ahí de Primera de Samuel, la introducen en una casa que David había preparado previamente para traer el arca de Dios. La trajeron como había que traerla. Recuerde que un año antes habían hecho el intento de traerla, pero como no es. ¿Qué pasó esa vez? ¿Recuerdan cuando murió Usa? ¿Por qué? La traían sobre un buey. El arca no fue hecha para ser cargada por un buey. La presencia de Dios no se puede cargar sobre un animal. La presencia de Dios hay que llevarla en el corazón. El arca solamente podía ser cargada en hombros humanos. ¿Recuerda que tenía unos barrotes? Unos barrotes para que la cargaran. 2 hombres atrás, 2 hombres adelante llevaban el arca. El arca es para llevarla, para estar y ser cargada por los seres humanos, la presencia de Dios, y no por los animales. Aleluya. Ese fue el error que cometieron inicialmente David. Hasta que entendieron eso, al revisar la ley, descubrieron que el arca había que llevarla era sobre los propios hombros. La presencia de Dios tenemos que llevarla nosotros, no dejarla. Aleluya. Aleluya. El día que dejamos la presencia de Dios, se nos acabó todo. Necesitamos llevar la presencia de Dios nosotros. ¿Cuántos llevamos la presencia del Señor? Aleluya. Ese día para David, cuando el arca va entrando por las calles de Jerusalén, fue el día más feliz de David. Ese día hasta se desarregló el hombre, se descontó el hombre, se entrega tan profundo a la alabanza y comenzó a danzar. Y el vestido que había puesto era un vestido que se usaba hasta la rodilla, pero al comenzar a danzar, claro, la túnica esa se sube más. Y su mujer, que lo estaba viendo, no le gustó para nada. ¿Lo recuerdo? No, Mical es una tremenda mujer en la Biblia. Es decir, no le hemos hecho justicia a Mical. Un día prepararé un tema sobre Mical. No se le puede juzgar por lo que hizo ahí. Eso fue un hecho accidental.
Pero Mical es sinónimo en la Biblia de lealtad, de fidelidad, de amor incluso frente al desprecio. ¿Qué tal le parece? De amor a pesar del desprecio. Un día les hablaré sobre Mical, no quiero decir nada negativo, porque en la Biblia es una tremenda mujer. Aleluya, pero este no es el momento de Mical. La dejaremos. Pero ahora, ese día para David fue el día feliz. Danzó en la presencia de Dios. Alabó a Dios con toda su alma. Era ver de regreso el arca y ver cómo el arca era introducida en la casa que él previamente había construido para darle la gloria al Dios de Israel. Fue algo hermoso, extraordinario lo que pasó ese día. Ahora, ese día es comparable ¿con qué? Con la resurrección de Jesús. El arca había vuelto de abajo, de la tierra de los filisteos, arriba a la ciudad de Jerusalén, que está arriba en todo lo alto. Gaza está abajo en todo el valle, a orillas del Mediterráneo. Jerusalén está arriba. El sepulcro está abajo, pero la resurrección puso a Cristo arriba. Alabanzas al Señor. ¿Qué pasó? Ese día todo Israel con David alabaron a Dios con todo el alma mientras entraba en el templo. Salmo 47 nos recrea por un momento lo que pasó ese día. El Salmo 47, por favor, del verso 1 en adelante, nos recrea qué pasó. Pueblos todos, eso es el culto que se estaba ofreciendo ese día cuando entraron con el arca. ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el decreto que hay que hacer? ¿Qué si le ordena a todo el pueblo? Pueblos todos, batí las manos. Aclamad a Dios ¿con qué? Con voz de júbilo. ¿Por qué? Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Luego, ¿qué dice? Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Y luego dice, subió Dios. ¿Dónde estaba Dios? Abajo, en la tierra de los filisteos. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta, por ser lo que se escuchaba por todas partes en Jerusalén ese día. ¿Y qué se ordena? Cantad a Jehová, cantad a nuestro Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios. Jehová Dios es ¿qué? Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Esa es una de las canciones de los salmos que se escribió ese día cuando recibieron el arca en Jerusalén, diciendo, subió Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. Eso se cantó en la tierra. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó de los muertos? Primera de Pedro, capítulo 2, el verso último. Primera de Pedro 3, el último verso. ¿Qué pasó ese día que Cristo resucitó? Primera de Pedro 3, último verso. 3, último verso. Dice, quien habiendo subido al cielo, allá en el pasaje que leímos, fue cuando subió el arca de la tierra de los filisteos a Jerusalén. Aquí es cuando Cristo ascendió al cielo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están ¿qué? Diestra. Aquí diestra no es mano derecha o izquierda, porque Dios ¿qué es? Espíritu. Y dígame, ¿qué mano derecha o izquierda tiene un espíritu? ¿Un espíritu tiene mano derecha o tiene izquierda? Si no tiene
carne ni huesos, como dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces ¿cuál es la mano derecha o izquierda? Diestra es poder o autoridad, dominio. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles. ¿Quién está sujeto a Cristo? Ángeles, autoridades y potestades, es decir, todas las autoridades del cielo se le sometieron cuando él asciende victorioso de entre los muertos. Todo el cielo está sujeto a él. No hubo siquiera un alto ángel por ahí cual Satanás que quisiera hacer una insurrección de volverse a rebelar contra él. Todos se le sometieron cuando él subió. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Y cómo se ve reflejado esto cuando él subió? El Salmo 24. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es ¿qué? La tierra y su plenitud. El mundo y qué? Y todos los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego dice, ¿quién subirá? Esto es exclusivo a Jesús. Esto es exclusivo a él. No se puede aplicar a ningún otro ser humano. Es exclusivo a él. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El único que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca es Jesús. Por eso solamente se le aplica a él. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él, Jesús en este caso, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación en cuanto a su humanidad. Es decir, como el Mesías. Y luego dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas. ¿Y qué más dice? Y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y entrará quién? Entra quien ha salido. El Rey de Gloria había salido. ¿A dónde había salido? A cumplir la más grande misión a favor de la humanidad, de usted y de mí aquí en esta tierra. Alabanzas a Dios. ¿Cómo se vio desde el cielo? ¿Como que el hijo del rey salió a hacer la misión en la tierra? ¿O fue el mismo rey del cielo que salió? ¿Fue el príncipe o fue el rey el que salió? ¿Quién fue el que salió a redimirnos? ¿Qué dijeron en el cielo? ¿Que había venido a redimirnos el príncipe o el rey? ¿Quién es este Rey de Gloria? Para que no quede duda. No dice el Hijo de Jehová, no. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. ¿Y entrará quién? El Rey de Gloria. Vuelve a preguntarse, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿El Hijo de Jehová de los ejércitos? ¿O es el mismo Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos, Él es. A ver, grítele usted, ¿Él es qué? ¿Él es qué? Rey. ¿Para ustedes el rey? ¿Para cuántos Él sigue siendo el rey? En las vidas de cuántos Jesús sigue siendo el rey. Alabanzas a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia recrea el día más triste de la historia. Cuando Él murió, el día más triste. Pero cuando resucitó, el día más grandioso de la historia. ¿Cómo fue el día cuando Cristo murió? Lucas 23:44.
¿Cómo fue el día cuando Cristo murió? 23:44 de Lucas, recreémoslo, ¿cómo fue ese día? A ver, ¿qué pasó ese día? Cuando era como la hora sexta, es decir, el 12, en la Biblia se cuenta el día con 12 horas y la noche se cuenta con 12 horas. Después los romanos por allá, en el año 536, la noche también lo volvieron día y dijeron que el día tenía 24 horas, pero el día en la Biblia tiene 12 horas. Por eso la hora sexta es el mediodía. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, 3 de la tarde. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó en esas 3 horas? Es el día más triste de la historia. Y era triste no solamente para la humanidad, fue triste para todo el universo. Fue un día triste, melancólico para todo el universo y toda la creación. El sol se oscureció, siendo pleno mediodía, el sol se oscureció. Una versión antigua dice, el sol falló, retrajo su luz, hubo una falla, no era un eclipse, no era tiempo de eclipse ese día. Es un asunto que ocurrió porque estaba ocurriendo el hecho más grande, el más triste de la historia. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Curiosamente no de abajo hacia arriba, sino lo contrario. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que esa oración era la oración que hacían todos los justos en Israel. ¿Recuerdan? ¿Han leído? Es decir, Jesús simplemente en su humanidad está haciendo una oración que hacía cualquier justo en Israel. Salmo 33:3, por ejemplo. Salmo 33:3. Cantale cánticos a nuestro Dios, hacelo bien tañendo con júbilo, perdón. Hay un, no sé si es 32:3, que dice, en tus manos, oh Jehová, encomiendo mi espíritu. Hay un texto, no sé si es el anterior, el capítulo 32, el Salmo 32. No es por ahí. Pero hay un salmo, ya ahí cualquiera puede buscarlo, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Dios de mi salvación. Fue una oración que hizo David y que hacía todo justo al morir en Israel. ¿Recuerdan Esteban, el primer mártir del cristianismo, que hizo? En Hechos capítulo 7:57, cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo Esteban al morir? Primero dijo, veo los cielos abiertos. En segundo, veo a Jesús, no vio más sino a Jesús, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y tercero, dijo, el verso siguiente, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, los testigos pusieron las ropas a los pies de él, un joven llamado Saulo, que va a ser Pablo más tarde, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué invocaba Jesús? ¿Qué invocaba él? En el Antiguo Testamento decían, Jehová o Yahweh, en hebreo, Yahweh, recibe mi espíritu. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el justo al morir? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Esa oración que hacía cada justo en Israel es la que hizo Jesús, no la hizo por cuestión de Trinidad ni nada de eso. Era una oración acostumbrada que hacía cada justo al morir en Israel. Por eso él dijo eso. Amén. Señor, Padre, recibe mi espíritu. Es una oración que hacía cada justo al morir. 31:5, bueno, gracias. Póngalo ahí, la oración que hacían los justos. Salmo 31:5.
para que quede ahí el registro. ¿Cuál era la oración que hacía cada justo al morir en Israel? En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Era la oración que hacían los justos al morir en Israel. Jesús, en su humanidad como el justo, también hace la misma oración. ¿Amén? Claro. ¿De acuerdo? Pero cuando ya resucitó de los muertos, ya los justos no se dirigen a Jehová, sino que se dirigen ¿a quién? A Jesús. Señor Jesús recibe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Bien. Dejamos el asunto ahí. Entonces, cuando Jesús resucita de los muertos, asciende al cielo. Todo el cielo celebra, todo el cielo canta alabanzas, todos dicen que se abren las puertas eternas y que entra el Rey de la Gloria. Es el día más grande de la historia. Ese día que Cristo resucitó, el sol volvió a aparecer en su esplendor. Ese día las aves volvieron a cantar. Ese día el cielo que estaba gris se llenó de luz otra vez, y el corazón de los que estaban tristes saltó otra vez de gozo y alegría al saber que Jesús estaba vivo. Y fue tan grande esa fiesta de la resurrección de Jesús, que es la única fiesta que no ha terminado, que hoy se sigue celebrando. Alabanzas a Dios. Es un gozo que no se ha apagado. Es un gozo que cual llama sigue encendida en el corazón de todos los que hemos conocido a Jesús y hemos saboreado esta victoria. En cuanto arde todavía esa llama gloriosa de la victoria, de la resurrección de Jesús de entre los muertos. A ver, ¿cuántos tienen esa mejor alabanza, ese mejor aplauso para el Señor? Ese día Jesús acabó con la muerte. La Biblia dice que Cristo, muriendo, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, la muerte que hasta ahí había humillado a todos, grandes y pequeños, a Jesús no pudo, porque era imposible que la muerte lo retuviera, dijo Pedro. Aleluya. La muerte había retenido a todos, pero hubo uno que la muerte no lo pudo retener. Rompió las ligaduras de la muerte. Y al sepulcro le dijo: abre tu boca, abre tus puertas. Y las tuvo que abrir. Salió victorioso. Oh muerte, ¿qué había dicho Dios por boca del profeta? Oh muerte, yo seré. Oh sepulcro, yo seré ¿qué? Tu destrucción. Jesús es la muerte de la muerte. Y Jesús es la verdadera resurrección a una nueva vida. Es la victoria gloriosa que hoy seguimos celebrando todavía. En el corazón de cuántos sigue ardiendo esa alegría, esa victoria, ese gozo por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Les voy a pedir que estén de pie. Alabanzas al Señor. Mientras pensamos en esto, si nuestro Salvador está vivo y victorioso, si el emperador de la muerte está destruido, si la muerte está muerta, pues Jesús es la muerte de la muerte. Aleluya. Si el sepulcro está destruido, seré tu destrucción, oh sepulcro. Si el sepulcro está destruido, si el camino nuestro hacia la eternidad está despejado, todo lo que había en el camino nuestro de aquí hasta la eternidad, Cristo lo quitó.
Estaba el diablo por ahí estorbando, lo derrotó, lo destruyó. Estaba la muerte, la destruyó. Él es la muerte de la muerte. Estaba el sepulcro reteniendo, lo destruyó y sacó a la luz la vida. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La muerte, el miedo, la incertidumbre o la seguridad en Cristo Jesús. Ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Todos los que asisten a culto? ¿Todos los que asisten a cualquier iglesia? ¿O los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Esos son los que están en Cristo. ¿En qué se conoce a alguien que está en Cristo? ¿En que asiste a una iglesia? ¿En que canta? ¿O en que no anda conforme a la carne? ¿En qué se conoce el que está en Cristo? ¿Cómo distingue usted a alguien que de verdad está en Cristo? Que sigue mintiendo, que sigue haciendo cosas malas, que sigue haciendo esto, que sigue fornicando, que sigue... O ese que ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos por esa misericordia? Porque no es por nosotros, sino por misericordia de Dios, estamos en Cristo Jesús. A ver, ¿cuántos estamos en Cristo Jesús? Ya no andamos conforme a la carne, fuera borracheras, fuera mentira, fuera adulterio, fuera fornicación, todo eso, idolatría, todo eso. Ya no le rendimos culto a Baal, ni tampoco a Dagón. Le rendimos culto al único Padre nuestro, que es el que está en los cielos. ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados y necesitan una oración pronta? ¿Cuántos hay aquí necesitados que necesitan una oración del pueblo del Señor? Todo aquel que necesite esa intervención de Dios, venga, por favor. Primero, ¿quiénes hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús y han entendido ya el mensaje? Porque si usted no lo ha entendido, ¿para qué? Y lo han entendido el mensaje, que Jesucristo es el único que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuántos lo han entendido? Solamente vengan aquí los que ya han entendido ese mensaje. Vengan aquí los que han entendido ese mensaje y vamos a hacer una oración por ellos en el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Señor lo bendiga. Gracias, hermano Ramiro y hermano Pedro, por acercarse a ellos y a orar por ellos. ¿Hay alguien más? Todos vengan, por favor. Gracias, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenida. Algunos diáconos y servidores que se acerquen para que me acompañen a orar por ellos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor Jesús. Aquí están ellos. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, que el Señor, que es Dios de toda misericordia. Ore con ella, por favor, hermana Xiomara. Y voy a invitar a algún hermano que necesite renovar sus fuerzas en Cristo Jesús, que se acerque de pie también ahí detrás de ellos y venga y oremos. Todo aquel que necesita renovar sus fuerzas, al lado, saboreando esta victoria trascendental y gloriosa que Cristo nos dio, muriendo por nuestros pecados, pero resucitando para nuestra justificación. Venga y acérquese a algún lugar por aquí. Ocupe algún lugar. Y vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy celebramos la victoria más grande de la historia. Cristo resucitado de los muertos.
Alabanzas a Dios. Cristo resucitado de los muertos, dejando al emperador de la muerte vencido, a la muerte también destruida, al sepulcro destruido, y dándonos esta victoria trascendental y gloriosa que hoy disfrutamos. Invocamos ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué tal si hacemos una oración sencilla? Gracias, Señor, por venir a salvarme. A ver, ¿cuántos pueden decirlo conmigo? Gracias, Señor Jesús, por venir a salvarme. Gracias, Señor Jesús, por venir a salvarme. Ahora le decimos gracias, Señor, por esa victoria trascendental y gloriosa que nos has dado. A ver, ¿cuánto nos sentimos que hacemos parte de esa victoria de Jesús? Gracias, Señor Jesús, por esa victoria que tú nos has dado. A ver, todos. Vamos a decirlo la última vez y luego oramos. Gracias, Señor Jesús, por esa victoria que tú nos has dado. Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora por esta grande victoria y salvación espléndida que usted nos ha regalado por su obra trascendental en la cruz del Calvario, pero por su resurrección gloriosa de entre los muertos. Invocamos tu nombre sobre cada amigo, sobre cada uno, sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre cada uno de los que están aquí celebrando esa victoria suya, pues celebramos eufóricos, gozosos, felices el inmenso triunfo que nos diste muriendo y resucitando de los muertos para nuestra salvación en el nombre de Jesús.